Hola, ¿qué tal, Amy? Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy día. Igual ya a medida que pase el tiempo, de repente se van conectando más chicos o bueno, queda la grabación. A ver. Buenas tardes, profesora. Hola, Amy. A ver. Bien, entonces voy a comenzar la clase de hoy día que era fisiología del ejercicio. Entonces, en fisiología del ejercicio, a ver, bueno, Amy o Matías, que ya se ha conectado, ¿qué tejido o qué órgano es el que va a recibir mayor o debería de recibir una mayor oxigenación, una mayor circulación cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de ejercicio? De repente estamos corriendo, por ejemplo. ¿Qué ¿Los órganos de músculos? los músculos? Muy bien, perfecto. Los músculos esqueléticos, ¿no es cierto? Para ser más Sí. específicos. Correcto. Estos necesitamos que lleve mayor volumen de sangre, con una mayor oxigenación, también con mayor cantidad de nutrientes, o sea, con glucosa, para obtener todo el tema de la energía. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo es que aumenta justamente esta irrigación, este volumen a nivel de la musculatura? Esto se va a dar a través del gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, para entender un poquito más acerca de cómo es que se relaciona el gasto cardíaco con la musculatura, primero necesitamos recordar un poquito acerca de lo que sería gasto cardíaco. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué era el gasto cardíaco? ¿Qué Es el volumen definición? sanguíneo eyectado Ajá, del ventrículo a todos los tejidos, ¿no? Por minuto. Por ya, minuto. Ujú. correcto, exacto. Entonces es por eso que al final la fórmula de gasto cardíaco era frecuencia cardíaca, que era el minuto de tiempo que ustedes mencionan, por Y el volumen sistólico. el volumen sistólico. Muy bien. Entonces, al final tenemos que sería ese volumen de sangre, esto, que va a ser expulsado en cada contracción ventricular durante un minuto. ¿Sí? Entonces, eso vendría a ser el gasto cardíaco. Quiere decir que a nivel de la musculatura, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, necesitamos que aumente ese gasto cardíaco. Recuerden de que el gasto cardíaco, o sea, todo ese volumen que se está eyectando en ese minuto del tiempo, un porcentaje va a ir hacia los riñones, otro porcentaje irá al cerebro, otro porcentaje al corazón, otro porcentaje a los pulmones, otro porcentaje a la musculatura esquelética y así sucesivamente distintos porcentajes para distintos órganos, ¿sí? Por ejemplo, en reposo, como no estamos haciendo ningún tipo de ejercicio, aproximadamente del total de este gasto cardíaco, el 25% aproximadamente irá hacia la musculatura esquelética. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer ejercicio, más de un 50% va a ir hacia la musculatura esquelética. ¿Sí? Entonces está aumentando bastante el gasto cardíaco a ese nivel. Por ejemplo, cuando nosotros estamos comiendo algo, estamos haciendo la digestión, todo el aparato digestivo va a empezar a tener mayor actividad. Por ende, el gasto cardíaco debería de aumentar un poco más a ese nivel. ¿Sí? O de repente, si los riñones comienzan a filtrar un poco más, entonces también tiende a aumentar un poquito el gasto cardíaco a ese nivel. Entonces, en realidad depende mucho de la actividad que se esté realizando, ¿no? Que cada uno de los tejidos estén realizando para que haya una variación en el gasto cardíaco. Pero sí hay que saber que va a haber como que mayor variación con respecto a la musculatura esquelética, ¿no? Cuando hacemos ejercicio. Muy bien. Ahora, tenemos que saber cómo es que este gasto cardíaco va a aumentar. A ver, por ejemplo, si yo aumento la frecuencia cardíaca, ¿ustedes creen que podría aumentar mi gasto cardíaco? Sí, Sí, Claro, sí aumenta. correcto. Si aumenta mi volumen sistólico, ¿aumentará mi gasto cardíaco? También. También. Muy bien. Entonces, estamos viendo que si aumenta mi frecuencia cardíaca o mi volumen sistólico, estaría aumentando mi gasto cardíaco. Ahora debemos de saber cómo así aumentaría nuestra frecuencia cardíaca, por ejemplo. ¿Quién aumenta la frecuencia cardíaca? a nivel simpático la adrenalina, Por ¿no? el simpático. Muy bien. El simpático por la liberación de adrenalina. Correcto. Este va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Y el volumen sistólico? ¿Cómo podría yo aumentar mi volumen sistólico?
Tal vez por el aumento de la precarga, El aumento de la precarga, ok. de la contracción también. Ok, O por un también aumento, la volemia, ¿no? El volumen que lleva el volumen diastólico, ¿no? contracción, por aumento de la precarga. Correcto. Muy bien. Nos vamos a quedar en el primero, ya ahorita, para poder explicar. Aumento de la fuerza de contracción. Ah, ¿quién me podría generar un aumento de la fuerza de contracción a nivel cardíaco? El miocardio, El miocardio, pero ¿cómo así? por las células marcapaso, Mm, ¿por las células marcapaso? que generen el impulso. Mm, no tanto por ahí. A ver, otra idea. ¿Quién podría generar Corazón. aumento de la fuerza de contracción del corazón que antes yo ya les he explicado? Lo vimos en la clase pasada en el interactivo de corazón. ¿Quién aumentaba la fuerza de contracción? Que se veía que el corazoncito bombeaba como que más fuerte. ¿Recuerdan? Les comenté, sí, Porque salía bastante calcio del retículo, ya. ¿Quién producía eso? que salga el calcio. Mm, ¿Quién producía era que el salga el simpático. calcio? Era. Ah, El simpático. ¿Recuerdan cuando le aplicábamos epinefrina? No solo aumentaba la frecuencia, sino también aumentaba la fuerza. Y tiene que ver con lo que menciona Amy, que por un estímulo a nivel retículo sarcoplasmático que va a haber mayor liberación de calcio, ¿no es cierto? Mayor concentración y eso conlleva a que haya un aumento de la fuerza de contracción. Por eso que les mencionaba que el simpático también era, o la epinefrina, era una droga que también se puede conocer como inotrópica positiva porque aumenta la fuerza de contracción, ¿sí? Entonces, si yo aumento la fuerza de contracción, quiere decir que va a haber mayor volumen sistólico, mayor volumen de sangre que va a ser eyectado, ¿no? Es, por ejemplo, si yo coloco acá un globo con agua, en la otra mano también un globo con agua, y en la mano derecha yo genero este tipo de presión y en la mano izquierda yo genero esta presión, ¿cuál va a producir mayor eyección de agua? ¿La derecha o la izquierda? la derecha. La derecha, ¿correcto? Porque va a estar generando mayor fuerza de contracción, ¿sí? Ahora, em, pero, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando, o sea, acá en fisiología del ejercicio, la idea es hacer una comparación de la fisiología cardiovascular y también respiratoria entre un deportista y uno de vida sedentaria, ¿sí? El de vida sedentaria, para tratar de aumentar su gasto cardíaco, solo va a depender del sistema nervioso simpático. Es decir, este va a aumentar la frecuencia, va a aumentar el volumen sistólico, aumentando la fuerza de contracción. Más adelante les voy a hablar de la precarga que ustedes también mencionaron. Pero en caso de un deportista, el deportista no solo se basa en el simpático. ¿Por qué? Porque imagínense primero, una pregunta, a ver, ¿quién puede durar más tiempo de repente haciendo un ejercicio cardiovascular, corriendo, por ejemplo? ¿Quién puede durar más? ¿Uno que se dedica a correr, o sea, un deportista, o uno de vida sedentaria que recién está comenzando a correr? El deportista. El deportista te va a durar más, ¿sí? Y básicamente es porque el sedentario, como les estaba mencionando, solo se basa para aumentar su gasto cardíaco en el simpático. ¿Cómo es eso? Ustedes saben que el simpático obviamente va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a empezar a disminuir los tiempos tanto de sístole como de diástole. ¿En cuál de estas dos fases mecánicas se genera el llenado ventricular? ¿En sístole o en diástole? En diástole, correcto. Y si esta diástole cada vez está más corta porque se está acelerando mucho el corazón, ¿ustedes creen que va a tener un buen llenado ventricular? No. No. Mm, Entonces, a la larga, o sea, estamos hablando después de repente unos 15 minutos, 20 minutos, el sedentario se va a cansar, porque justamente va a haber una reducción en el tiempo de la diástole. Entonces, no va a haber un buen llenado ventricular, por ende no habría un buen volumen sistólico y a las finales me va a generar más bien una disminución de mi gasto cardíaco, ¿no? Y por eso se va a cansar el sedentario.
en comparación al deportista. En caso del deportista, por ejemplo, a ver, ¿qué pasaba cuando nosotros cargamos una pesa con, por ejemplo, con el brazo? ¿Qué le pasa a nuestro brazo si todos los días Hay cargamos una pesa durante un mes? ¿Qué le pasa al bueno, brazo? hay el desarrollo de ¿Cómo? las fibras musculares, ¿no? Correcto, De hay la un desarrollo de fibra, las fibras musculares, muy bien, que sería una hipertrofia, ¿no es cierto? Aumenta el tamaño de estas fibras musculares. Lo mismo ocurre en el corazón. ¿Sí? O sea, entonces, cuando nosotros trabajamos bastante también el corazón, en cualquier tipo de ejercicio, pero más que nada ejercicios aeróbicos, trabajas un poco más el corazón, se va a generar también una hipertrofia, pero una hipertrofia fisiológica. Más adelante en las diapositivas vamos a ver que también hay hipertrofias patológicas, pero en este caso se genera una hipertrofia fisiológica. ¿Qué quiere decir? De que el corazón va a empezar a engrosarse un poquito más y al tener mayor tamaño estas fibras muscular, si recordamos un poquito de la parte de músculo, cuando hicimos el interactivo de músculo, yo les había comentado, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una fibra muscular así versus yo tengo una fibra muscular un poquito más grande. La fibra muscular más grande va a tener mayor área de sección transversal, por ende va a tener mayor cantidad de sarcómeros, mayor formación de puentes transversos, mayor fuerza activa, mayor fuerza de contracción, ¿sí? Por lo tanto, un corazoncito que está un poco más hipertrofiado fisiológicamente por el ejercicio conlleva que tenga mayor fuerza de contracción, generando de que me aumente mi volumen sistólico. Por ende, el deportista no solo se va a basar en el simpático, sino también se basa en esto, permitiendo de que a la larga pueda durar más en el ejercicio, ¿no? Tenga una mayor resistencia en la duración del ejercicio. No se va a cansar tan rápido como uno de vida sedentaria. ¿Ok? Ahora, por ahí ustedes me habían hablado también de la precarga. A ver. Hay otra fórmula que vendría a ser así de gasto cardíaco. Ay, frecuencia respiratoria. Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por precarga por fuerza de contracción sobre poscarga. ¿Ya? Si se percatan, esta fórmula de abajo, esta nueva fórmula que les estoy presentando, es igual a la de arriba, solo que la única diferencia es que no tiene volumen sistólico, ¿no? Porque quiere decir que todo esto, precarga por fuerza de contracción sobre poscarga, hace referencia al volumen sistólico, es decir, el volumen sistólico depende de estas tres cositas, de la precarga, de la fuerza de contracción y de la poscarga. En caso de la fuerza de contracción ya lo hemos visto, que puede ser dada por el simpático o también puede ser dada por un corazón hipertrofiado, ¿no? Fisiológicamente. Eh, Ahora, con respecto a la precarga, ¿cómo ustedes harían para aumentar la precarga? ¿O qué debería de ocurrir para aumentar la precarga? O primero, ¿qué es precarga? Es hace referencia al límite de la longitud óptima muscular que se debe tener para generar la contracción. Ya, muy bien. En palabras más simples, es el estiramiento de las fibras musculares, ¿no? A nivel del ventrículo para generar una buena fuerza de contracción. Muy bien. Entonces, esa es la precarga, que va a depender mucho del volumen de sangre que le esté llegando, con la presión de sangre que le esté llegando para generar ese estiramiento de las fibras, ¿sí? ¿Qué vendría a ser entonces perdón, cómo nosotros podríamos aumentar entonces esa precarga? tal vez que haya un aumento del estiramiento de las fibras musculares. ¿Ya? Pero ¿Cómo bueno, haríamos eso? hasta un límite, ¿no? Porque tiene una longitud óptima también. Claro, ¿cómo haríamos eso? Una mayor fuerza de contracción Mayor fuerza de contracción, no, por ahí no va. o una mayor relajación. Mayor, no. ¿Qué era el retorno venoso?
Esa es la cantidad de sangre que lleva por las venas cavas hacia el atrio derecho. Correcto. Entonces, quiere decir que si yo aumento mi retorno venoso, voy a aumentar mi precarga, ¿sí? ¿Cómo yo puedo aumentar mi retorno venoso? ¿Cómo haría para que llegue mayor volumen de sangre a nivel del corazón? Se relacionaba, me acuerdo, con uno de los dos, inspiración o expiración, que hacía que tengan las venas más diámetro para que pueda regresar más sangre. Ya por ahí con el tema de la respiración puede generar aumento de retorno venoso, ¿ok? ¿Qué más? Tal vez aumentando la volemia de la sangre. Aumentando la eh, volemia, correcto. ¿Cómo nosotros aumentaríamos la volemia? con la retención de calcio, por ejemplo, a nivel de los riñones, hace que pase agua a la sangre, entonces eso aumenta la volemia. ¿Retención de qué? No se escuchó bien. Bueno, la absorción de sodio, ¿no? A nivel de los riñones. Y ese sodio también va a jalar el agua, ¿no? A la sangre. Y eso va a Ya, hacer que ok, haya más volemia. claro. Entonces, en la retención de sodio, como dice Aston, que sería por algo renal, ya, sería básicamente entonces por sistema renal angiotensina aldosterona, muy bien, va a jalar agua, entonces va a aumentar esa volemia, ¿no? O por ejemplo, si yo le coloco a un paciente fluidos endovenosos, entonces también puedo aumentar la volemia, aumentaría el retorno venoso. O, por ejemplo, durante el ejercicio, como mencionaba Amy, con el tema de la respiración, pero también el sistema simpático. El simpático lo que va a hacer es una venoconstricción y esto va a generar también un aumento de retorno venoso. O también durante el mismo ejercicio, los músculos que están como que rodeando la vena cava, especialmente la caudal, van a generar ah, como un bombeo, ¿no? De la sangre a través de la vena cava caudal para que haya un retorno más rápido, que de ahí lo vamos a ver en las diapositivas. Entonces, cualquier cosa que implique un aumento de retorno venoso me va a conllevar un aumento de la precarga. ¿Ok? Puede ser también, si yo le empiezo a transfundir sangre, también voy a generar un aumento de la volemia, como ustedes mencionaron. Entonces, eso es importante porque, ¿qué sucedería si aumenta la precarga? ¿Aumenta mi volumen sistólico? ¿Disminuye mi volumen sistólico? Depende. Aumenta, ¿Ya? aumenta, ¿no? La precarga. Amy Si aumenta dice, la precarga, aumenta. aumenta el volumen histórico, sí. ¿Ok? ¿Alguien dice lo contrario? Ya, entonces todos de acuerdo con Amy. Ok. Entonces, en realidad, depende, ¿ya? Depende. Sería hasta un límite, ¿no, profesor? Exacto, hay un límite, ¿ya? La Acá en longitud realidad la óptima de la fibra. respuesta, ajá, la respuesta básicamente depende, ¿ya? Pero, Eh, profesora, no sería que, o sea, sí, sí, pero hasta cierto punto, entonces, ¿no? por Así, como eso, que sí, pero hasta cierto punto. ajá, por eso depende. Entonces, si aumenta la precarga, claro, hasta cierto punto, como dice Amy, como dice Aston, va a aumentar ese volumen sistólico. Entonces, pero no necesariamente si yo aumento mucho la precarga, voy a generar un aumento de volumen sistólico. ¿Por qué? Ujú. Esto nos dice la ley de Frank-Starling. ¿Qué nos decía la ley de Frank-Starling? Relacionaba eso, ¿no? El volumen sistólico con el volumen telediastólico o con el retorno Ya, venoso también. ok. O creo que decía Entonces, que para ser a más una mayor. exacto, ¿sí? No, no, yo no veo. ¿Ya? Para ser más exactos, entonces la ley de Frank-Starling dice, si aumenta la precarga, aumenta la fuerza de contracción, ¿sí? Entonces, pero como les había mencionado, y también creo que lo mencionó Amy con el tema de la longitud óptima que tenían que tener estas fibras musculares a nivel del ventrículo. Imagínense, ¿no? Supongamos, este es mi corazón y se empieza a llenar de líquido, ¿sí? Y empieza a estirarse en estas fibras musculares, este ventrículo, y llega a su longitud óptima. Supongamos que esto es su longitud óptima y va a generar una buena fuerza de contracción, ¿sí? Pero imaginemos que esta precarga aumentó ya demasiado. Si aumenta demasiado, entonces voy a generar un mayor estiramiento de esas fibras musculares, provocando de que
más bien disminuya esa fuerza de contracción. Porque recuerden cuando yo les hacía como que el ejemplo con los brazos, ¿no es cierto? Y de la miosina con la actina. Entonces, si tengo una precarga normal, buena, entonces voy a generar este estiramiento y la miosina va a llegar hacia la actina. Pero si tengo demasiada precarga, lo que voy a hacer es de que haya demasiado estiramiento de esos sarcómeros y que haya menor formación de esos puentes transversos, por ende menor fuerza de contracción. Entonces, al final, si yo aumento la precarga, ¿siempre va a aumentar mi volumen sistólico? En realidad depende, ¿no? Depende de qué tanto yo aumente mi precarga, porque hay situaciones en donde nosotros inclusive podríamos generar alteraciones en nuestro paciente simplemente por aumentar la precarga. Por ejemplo, le colocamos fluidoterapia a un paciente, no sé, de 3 kilos y le colocamos 1 litro a chorro, ¿no? 1 litro de suero a chorro. Entonces, eso está conllevando a generar un aumento de la precarga, pero ya demasiado, estirando mucho estas fibras musculares a nivel del corazón, provocando de que no haya una buena fuerza de contracción por el estiramiento de estos sarcómeros, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con la precarga. Por ejemplo, un paciente en donde sí necesita aumentar esa precarga es en un paciente donde tenga una hipovolemia, ¿sí? De repente una deshidratación, de repente una hemorragia, necesito aumentar esa volemia porque al disminuir la sangre, disminuir el líquido, ¿no es cierto?, a nivel de las venas empiezan también a colapsar. Entonces yo necesito reponer ese líquido para que las venas no colapsen y justamente haya un correcto retorno venoso y correcta precarga, ¿sí? Entonces, a ver, recordemos. El aumento de la precarga tiene que ser por un aumento de retorno venoso y puede ser por aumento de la respiración, puede ser por la contracción de la musculatura al momento del ejercicio, puede ser por la adrenalina, tanto endógena como exógena, ¿no? Si nosotros también le colocamos epinefrina, que son vasopresores, también va a conllevar a que haya un aumento de retorno venoso. De ahí podemos aumentarle con líquidos. Por ahí también me dijeron con el sistema renina-angiotensina aldosterona, por retención de sodio, retiene agua, entonces también aumenta la precarga. Entonces tenemos bastantes cositas que nos pueden aumentar la precarga. La precarga siempre aumenta el volumen sistólico, en realidad depende cuánto de precarga se esté aumentando. Muy bien. Fuerza de contracción, ya habíamos hablado, y luego tenemos la postcarga. ¿Qué vendría a ser la postcarga? Es la resistencia que ofrecían las arterias. Ya, correcto. La resistencia que, digamos, es la fuerza que se opone a la salida de sangre, ¿ya? Del corazón. Eso vendría a ser mi postcarga. Entonces, claro, nosotros lo conocemos como una resistencia. Cualquier cosa que genere una resistencia. Por ejemplo, puede ser el aumento de la presión arterial me puede conllevar un aumento de la resistencia. De ahí una disminución vamos a poner, del radio de los vasos sanguíneos, eso me provoca un aumento de la resistencia. Una estenosis, o sea que no se puede abrir bien, una estenosis de las válvulas semilunares, tanto aórtica como pulmonar, eso también me genera un aumento de la resistencia. Es todo lo que se oponga a esa salida de sangre, desde los ventrículos hacia las arterias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un animal que tiene una hipertensión, supongamos que tiene 180 milímetros de mercurio, tiene hipertensión, no necesariamente nosotros vamos a ver que su volumen sistólico va a bajar o que su gasto cardíaco va a bajar. Otra vez también depende, ¿ya? Porque el corazón en realidad busca alguna manera de compensar. Por ejemplo, si nosotros tenemos que, acá tengo mi ventrículo izquierdo, acá tengo mi aorta y por acá tengo una presión de 180, ¿sí? El corazón va a tratar de superar esta presión de 180, va a generar 181,
para producir la eyección de la sangre. Lo malo es que esto no va a ocurrir todo el tiempo, o sea, durante 10 años no va a ocurrir esto. ¿Sí? O sea, puede ocurrir de repente durante meses, porque inclusive este ventrículo va a empezar también a hipertrofiarse, porque trabaja tanto contrayéndose contra esta presión tan alta, que al final este corazoncito, en un principio, puede compensar esta alta presión, pero a la larga lo que nosotros vamos a ver es de que va a empezar a tener una hipertrofia, y es una hipertrofia que va a crecer el músculo hacia adentro. Miren, acá la luz era mucho más amplia, acá la luz se ha reducido. Y cuando hay una reducción de la luz, ¿ustedes creen que va a tener un buen llenado ventricular? No. No, Va a no se ser va a llenar. menos. Se va a llenar con menos sangre, por ende el volumen sistólico también va a ser menos. Entonces, como les digo, ¿no? Si aumenta mi postcarga, ¿va a disminuir mi volumen sistólico? En realidad depende, depende en qué situación nos pongamos, ¿no? Si, supongamos, ¿no? Es un animalito ya que está en 180 milímetros de mercurio, pero recién está comenzando con esa presión arterial elevada, entonces el corazón, el ventrículo va a tratar de compensarlo. Y obviamente nosotros dándole el medicamento para disminuir la presión arterial, bla, 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 entonces no va a haber problema más adelante. Pero si este animalito sigue con esa presión durante varios meses, entonces a la larga se va a generar esta hipertrofia concéntrica y por ende ahí sí me va a empezar a bajar mi volumen sistólico. ¿Ok? Entonces, en realidad, como les digo, todo depende de qué situación estemos viendo en la clínica del paciente, ¿no? Qué es lo que esté ocurriendo en el momento con ese paciente, ¿ya? Por ejemplo, a ver, otro más. Supongamos que acá tenemos ventrículo derecho, ¿ya? El ventrículo derecho, ¿con qué arteria se conecta? Con la pulmonar. La pulmonar, ¿sí? Y la pulmonar debe tener una presión máximo hasta 30 milímetros de mercurio, ¿ya? A ver, supongamos que este animal, ya, tiene una hipertrofia de la arteria pulmonar. ¿Qué significa esto? Que la arteria se ha hipertrofiado, porque recuerden que tiene musculatura, ¿sí? Se ha hipertrofiado. Por ejemplo, esto puede ocurrir en las vacas Holstein, cuando las llevan a altura, como hay una disminución de oxígeno, entonces hay menor formación de óxido nítrico y el óxido nítrico es necesario para vasodilatar. Y entonces a ellas especialmente, o sea, por su genética les afecta y se puede generar este mal de altura, se conoce de esa manera, en donde hay una hipertrofia de la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, esa arteria pulmonar, miren, va a reducir la luz. Una cosita que yo les dije que aumentaba la resistencia era la reducción del radio, ¿no? De la luz de los vasos sanguíneos. Entonces, si hay una reducción de la luz de ese vaso sanguíneo, habrá mayor resistencia. Por ende, el corazón, este ventrículo derecho, tiene que trabajar mucho más. Como les digo, en un principio va a ir todo bien, porque el corazón trata de compensarlo, pero a la larga, estamos hablando acá de repente en 3 meses, va a empezar a producirse esto. Hipertrofia concéntrica, que es una hipertrofia patológica, ¿no? No es una hipertrofia así como la fisiológica del deportista, no. Es una hipertrofia patológica, en donde la luz del ventrículo reduce tanto, por lo tanto su volumen de llenado también va a reducir. Y esto me va a afectar negativamente a nivel de mi volumen sistólico. Y otra patología que les había hablado era una estenosis a nivel de las válvulas. Las estenosis, generalmente las válvulas semilunares o las simoideas, cuando presentan algún tipo de patología es porque no se pueden abrir bien. Por eso se llaman válvulas estenóticas, donde hay una reducción de la luz, no se pueden abrir bien. Mientras que las válvulas mitral
la tricúspide, generalmente tienen una degeneración valvular, en donde no pueden más bien cerrar bien. ¿Sí? O sea, una es que no pueden abrir bien, que son las válvulas semilurares, y otra es de que no pueden cerrar bien, que son las atrioventriculares, ¿ya? Y, o sea, las dos me van a llevar como que a distintas patologías a nivel cardíaco por estas también adaptaciones celulares que va a tener el corazón. Entonces, lo mismo, ¿no? Si yo también tengo una estenosis a este nivel de la arteria pulmonar, por ejemplo, acá está más chiquito el orificio, entonces va a ser también más complicado que la sangre pueda salir. Por lo tanto, el corazón tiene que trabajar más para generar esa eyección de la sangre, ¿ok? Y se va a producir también una hipertrofia concéntrica. Entonces, al final tenemos lo mismo. En cualquiera de estos, generalmente cuando aumenta la postcarga, lo que me conlleva es de que haya una hipertrofia concéntrica, si se dan cuenta, ¿no? En todos. Hay una hipertrofia concéntrica, por lo tanto, hay una disminución de ese volumen de llenado. Ese volumen de llenado, ¿cómo se conoce? ¿Cuál es el nombre en realidad de ese volumen de llenado? Volumen telediastólico. Correcto, volumen telediastólico. Entonces vamos a ponerlo por acá. Volumen telediastólico, ¿sí? A ver. Supongamos que acá tengo un corazón normal y su volumen telediastólico es de 120. 120, ¿sí? O sea, se ha llenado con todo este volumen al final de la diástole, porque recuerden que tele significa al final y diástole, bueno, de la fase diastólica, entonces volumen al final de la diástole sería de 120 mililitros, ¿sí? Luego viene la fase de contracción isovolumétrica, luego viene la fase de eyección de la sangre y supongamos que ese volumen sistólico, que es lo que se está eyectando a través de las arterias, tanto de la pulmonar como de la aorta, supongamos que ha sido 70 mililitros, ¿sí? Si se dan cuenta, no eyecta todo el volumen con el que se ha llenado, sino es una fracción, es una porción, es un porcentaje del volumen total. Entonces, a esto se le denomina, o sea, la fracción que ha sido eyectada se le denomina fracción de eyección, que está representado en porcentaje, ¿sí? Que vendría a ser el volumen sistólico entre mi volumen telediastólico por 100. Esa es la fracción de eyección. Entonces, esa fracción de eyección es bastante importante porque eso es lo que nosotros evaluamos en una ecocardiografía para ver si el corazón está teniendo una buena fuerza de contracción y está teniendo un buen gasto cardíaco. Normalmente, tanto para perros como gatos, varía entre 50 hasta 70%, ¿ya? Me parece que en gatos desde 55 a 70 y en perros desde 50 a 70, pero va por ahí, ¿no? Los valores de fracción de eyección. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una fracción de eyección por debajo de esos 50, entonces quiere decir que algo está ocurriendo con el tema de o la fuerza de contracción o de repente no se está llenando bien ese corazón, ¿sí? O sea, su precarga no está correcta, por ahí puedo sospechar de una hipertrofia concéntrica, ¿ok? Entonces nos da bastante información, ¿no? Acerca de lo que posiblemente esté ocurriendo con el paciente. Obviamente con una ecocardiografía no solo te mide eso, sino también tú puedes ver cómo está el corazón, si efectivamente tiene el tema de las hipertrofias, etcétera, o una dilatación, y entre otras cosas. Pero si solo, por ejemplo, yo te diera el dato, fracción de eyección, que es menor a su valor normal, entonces tú puedes sospechar de que no hay un correcto volumen telediastólico, de repente porque el corazón tiene una hipertrofia concéntrica, o puede ser de que el corazón también esté tan dilatado que no esté generando una buena fuerza de contracción y tu volumen sistólico no sea el correcto, ¿sí? Entonces puedes sospechar de algunas ciertas patologías. A ver,
¿Puedo borrar ahí arriba para hacer más ejemplos? Ya. Por ejemplo, en este caso, su volumen telediastólico es de 100 mililitros. Ya, es de 100 mililitros, ¿sí? Se llenó con 100 mililitros. Y su volumen sistólico ha sido 70 mililitros. Quiere decir que no se ha inyectado todo, como siempre. Sabemos que nunca se va a inyectar el 100%. Entonces, ¿cuánto sería mi fracción de eyección acá? Sería volumen sistólico entre volumen telediastólico por 100. ¿Correcto? Se van y al final tengo 70%, lo cual estaría dentro de los valores normales, ¿sí? Ahora, también hay otro dato que es el volumen telesistólico. Este volumen telesistólico es el chupito que el puchito, mejor dicho, que ha quedado a nivel del ventrículo, ¿no es cierto? Que no ha salido todo. Quiere decir que primero se llenó con 100 mililitros, luego ha salido 70 y lo que ha quedado, ese puchito vendría a ser el volumen telesistólico. ¿Ok? ¿Qué ocurriría, por ejemplo? A ver, si a este paciente le está aumentando bastante el retorno venoso. Por ahí tiene mayor acción simpática porque está realizando ejercicio. Entonces, este volumen telediastólico ya no va a estar en 100, va a estar en 150. ¿Ya? Y su volumen sistólico va a estar en 90. ¿Cuánto sería el volumen telesistólico? Se llenó con 150, eyectó 90 y su volumen telesistólico, ¿cuánto sería? 60. 60. Muy bien. ¿Y la fracción de eyección? Sería 90 entre 150 por 100, ¿sí? Entonces sería también 60% que ya está dentro de los valores normales. Pero ¿qué tal si ese corazón, a ver, yo le estoy colocando ahora fluoterapia, pero fluoterapia ya a chorro. Entonces ahora se está llenando con 250 de volumen telediastólico, está eyectando ahora 60 de volumen sistólico y de volumen telesistólico sería 190, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la fracción de eyección? Sería 60 entre 250 por 100, 24%, lo cual ya es bastante bajo. Entonces, a medida de que yo voy aumentando ese volumen telediastólico o la precarga en sí, entonces mi fracción de eyección a la larga podría ir disminuyendo, porque este corazón empieza a dilatarse mucho. Entonces se van a estirar mucho esos arcómeros. Va a haber menor fuerza de contracción, ¿sí? Cuando hay un aumento de la precarga, nosotros podemos ver o estas dilataciones o inclusive también podríamos ver otro tipo de hipertrofia que se llama hipertrofia excéntrica, o sea que es una hipertrofia hacia afuera. ¿Qué es lo que ocurre en las hipertrofias excéntricas? Que aumenta mucho la precarga, pero al estirarse tanto el corazón no tiene una buena fuerza de contracción, ¿sí? Por ejemplo, en las hipertrofias concéntricas tiene buena fuerza de contracción, pero lo que está siendo afectado es el volumen telediastólico.
tiene bajo volumen telediastólico. En caso de las hipertrofias excéntricas, se llena con buen volumen telediastólico, pero ya en exceso, y esto conlleva a que no tenga una buena fuerza de contracción. ¿Ya? Entonces es como que al revés. A ver, de ahí acá, ¿qué más les puedo explicar? Mm, Ya está. Ya, ¿alguna pregunta hasta acá? Para pasar a las diapositivas. Profesora, me perdí en el momento que dijo que era al revés. ¿Qué cosa iba a ser al revés? Cuando hay una hipertrofia excéntrica, o sea, Ajá, no crece hacia adentro, sino crece hacia afuera, ya. es por un aumento de la precarga. Entonces, al aumentar la precarga, estoy aumentando mi volumen telediastólico. Se estira mucho Ujú. ya esas fibras musculares y no genera buena fuerza de contracción. O sea, Ah, tiene un buen ya. llenado, o ya en exceso ese llenado ventricular, pero no tiene buena fuerza de contracción. En cambio, en Por la lo que las fibras hipertrofia, se estiraron, ¿no? ajá, en cambio, Ya. en la hipertrofia concéntrica, tiene buena fuerza de contracción, pero no se llena con nada de sangre, pues, ¿no? Tiene Ah, ya, ya. poco llenado ventricular. A eso se refería con lo que, o sea, pasa al revés, ¿no? Las Claro. cosas. Ah, ya, ya. Ujú. Otra pregunta, chicos. Ya, a ver, un ratito para buscar la diapositiva, por favor. Ya, chicos, a ver, entonces ahí tenemos una imagen del músculo en donde, por ejemplo, acá nos mencionan que esto vendría a ser sangre rica en oxígeno, o sea, que está proveniendo de arteria y está llegando a través de capilares a nivel de la musculatura, y por acá tenemos sangre venosa. Acá dice 90, que hace referencia a nutrientes, supongamos que es glucosa. Luego dice 20, que sería el oxígeno, y luego tenemos que dice 50, que vendría a ser el dióxido de carbono. Entonces, al momento de que ingresa a la musculatura, en un músculo en reposo, luego lo que vemos es que sale ahora 54 de dióxido de carbono, había entrado 50, o sea, es como que el músculo le ha cedido 4 moléculas de CO2. Luego en el oxígeno había entrado 20 y ahora ha consumido 5 porque está saliendo al final 15. Y luego con respecto a la glucosa, había entrado 90, ahora sale 87, por lo tanto ha consumido como 3 moléculas de glucosa. Pero ¿qué es lo que ocurre al momento de hacer ejercicio? Al momento de hacer ejercicio, como ya hemos hablado, necesitamos que aumente el gasto cardíaco. Entonces, a nivel de la musculatura empieza a haber una vasodilatación. ¿Sí? Por eso que si se dan cuenta acá como que los vasos sanguíneos a nivel de la musculatura se empiezan como que, entre comillas, a activar, ¿no? Porque se está generando una vasodilatación para que llegue mayor volumen de esa sangre, mayor gasto cardíaco. Por acá, por la parte venosa, encontramos los mismos valores de hace un ratito, 90, 20, 50, pero acá en la parte venosa sí vamos a encontrar la diferencia. Por ejemplo, el CO2 ya no sale 54, ahora sale 62, o sea, está dándole
brindándole, cediéndole 12 moléculas de CO2, porque claro, el músculo está en mayor actividad, por lo tanto va a haber mayor producción de CO2. Luego, en el oxígeno, miren, había entrado 20 y ahora está saliendo 4, se está consumiendo 16 moléculas. Antes, en reposo, consumía 5 moléculas de oxígeno, ahora consume 16. Y luego, con el tema de los nutrientes, está consumiendo ahora 10 moléculas, antes consumía 3 moléculas, ¿sí? Ahora consume 10. Obviamente necesita también para elaborar más energía. Entonces, vemos de que sí se presentan diferencias tanto en reposo como en ejercicio. Por acá tenemos el mecanismo de acción de la adrenalina, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Tenemos receptores beta 1, por ahí, bueno, me van a decir receptores beta 2, pero estos beta 2 más que nada es a nivel de núcleo, ya no tienen mucho que ver con el tema de la frecuencia cardíaca, la contracción. Hay que centrarnos solo en el beta 1. Y lo mismo de siempre, ¿no? ADN ciclasa, MP cíclico, proteína quinasa A, fosforila. La idea es de que hay un aumento de calcio y esto conlleva un aumento de la fuerza de contracción y que la salida de calcio y recaptación de calcio va a ser mucho más rápida, generando un aumento de la frecuencia cardíaca. Lo que ya vimos en la pizarra acerca del gasto cardíaco, lo que ustedes me han mencionado de qué depende de este gasto cardíaco. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta mi gasto cardíaco. Si aumenta mi volumen sistólico, aumenta mi gasto cardíaco. Pero sabemos ya algunas diferencias en cuanto a uno de vida deportista, uno de vida sedentaria. Por ejemplo, acá en el volumen sistólico va a depender de la fuerza de contracción, que a su vez depende de la precarga, que también se relaciona con el tema del volumen telediastólico. De ahí, lo que se está oponiendo es la resistencia periférica, que sería la poscarga. Y luego, en la frecuencia cardíaca, lo que se estaría oponiendo al aumento de la frecuencia cardíaca sería el parasimpático, ¿no? Ya está. A ver, acá tenemos, ya. Bueno, esto creo que también está en las diapos de teoría, me parece. Bueno, acá tenemos 3 gráficos. Tenemos el gráfico verde, el gráfico azul y el gráfico rojo, ¿no? Rosado. El azul sería el control. El rosado dice cuando hay aumento de la precarga y el verde cuando hay una disminución de la precarga, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacer primero el control, que es el azul. Y lo vamos a asociar con volumen telediastólico, volumen sistólico, volumen telesistólico, para ver si encontramos alguna diferencia. Igual en la imagen yo creo que ahí ya se logra observar alguna diferencia, pero vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ir primero por el control, ¿ya? En el control, miren, acá esta fase vendría a ser la fase de llenado ventricular y se está llenando aprox, más o menos, ¿cuánto será? 120, ¿no? 120. Por ahí. Ajá, 120. Vamos a ponerle 120, ¿ya? Esos 120 hace referencia a qué volumen. Volumen sistólico, telediastólico, telesistólico. Telediastólico. Telediastólico, perfecto. Volumen telediastólico. Muy bien. Recuerden que después de la fase del llenado ventricular, ¿qué fase del ciclo cardíaco venía? ¿Se acuerdan? La contracción isovolumétrica. Muy bien, la contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica, recuerden que mantiene el mismo volumen con el que se llenó, pero lo que estaría aumentando sería la presión. Entonces, si seguimos por acá, siga mi mouse, se mantiene en 120, ¿correcto? Se mantiene en 120. Lo que está aumentando acá ahorita vendría a ser la presión, porque claro, acá abajo dice volumen y acá arriba dice presión. Entonces, al final lo que me está aumentando vendría a ser mi presión y se mantiene en 120. ¿Hasta qué punto va a aumentar la presión? Recuerden, ¿no? Cuando supera ya en un punto a la presión diastólica de la arteria, se empiezan a abrir la válvula. Entonces acá ya se estaría empezando a abrir la válvula, en este caso, como dice ventrículo izquierdo, left. Entonces quiere decir que se estaría aperturando la válvula de la aorta. Y luego se produce la fase de eyección, cuando ya está superando la presión sistólica, ¿sí? Luego
viene la fase de relajación isovolumétrica. ¿Por qué? Porque se mantiene en este mismo volumen, pero lo que ocurre es de que está ahora disminuyendo la presión. Hace un ratito estaba aumentando la presión, ahora está disminuyendo la presión y se mantiene en este volumen. Este volumen más o menos serán unos 50 mililitros, ¿sí? Esos 50 mililitros de sangre que se ha quedado en el ventrículo después de la eyección de sangre, ¿cómo se denomina? ¿O hace referencia a qué tipo de volumen? El sistólico. Volumen telesistólico, muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto sería el volumen sistólico? 70. 70. Entonces, el volumen sistólico para este ejemplo sería 70. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente.